Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a la conferencia número 53 que organiza el Patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería ProUni en forma ininterrumpida desde noviembre de 2020, en la que tuvimos como ponente al ingeniero Raúl Delgado Sayán con el tema vacunación COVID-19, el importante rol de la ingeniería en el diseño de las vacunas. Desde esa fecha, los temas tratados han sido totalmente transversales, con temas financieros, habilidades sociales, científicas, entre otros. En esta oportunidad tenemos el tema gestión de riesgos corporativos en el Perú, decidir en la niebla. Estoy seguro que esta conferencia nos invitará o nos sugerirá una crítica reflexiva sobre cómo se toman decisiones estratégicas en el ámbito corporativo peruano frente a la incertidumbre que se vive todos los días. Cuando decimos gestión de riesgos corporativos en el Perú, tratamos del enfoque que tienen las organizaciones peruanas para identificar, evaluar y enfrentar riesgos que pueden afectar sus operaciones y objetivos. Cuando decimos la niebla, representa la falta de claridad, información incompleta o distorsionada y la alta incertidumbre en la que muchas veces se toman decisiones. Cuando decimos decidir en la niebla, implica que muchas decisiones se adoptan sin una comprensión real del entorno o del riesgo, con visibilidad limitada y una alta posibilidad de error. La gestión de riesgos en las empresas del Perú podría estar siendo abordada de manera superficial, sin el rigor analítico, lo que lleva a tomar decisiones estratégicas con escasa claridad, como si se avanzara a ciegas. Tengamos en cuenta que gestionar riesgos no es simplemente contratar seguros, es anticipar cómo la incertidumbre puede alterar los resultados operativos, financieros y estratégicos. Antes de continuar con el programa, quisiera compartirle dos mensajes. El primero, invitarlos a revisar nuestra página web, así como nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, como usted sabe, @patronatouni. Asimismo, el segundo mensaje, al final de la conferencia sortearemos 2 libros, Ferrocarriles del Perú, libros donados por el Museo de Minerales Andrés del Castillo, más conocido como MAT, museo realmente espectacular, que pueden visitarlo en Girón de la Unión, número 1030, Lima. Con esto, continuamos con el programa. Adelante, Armando, con el video. La antigua escuela de ingenieros, fundada en el año 1876 por el ingeniero polaco Eduardo de Havík durante el gobierno del presidente Manuel Pardo, cambió a Universidad Nacional de Ingeniería el año 1955. A lo largo de los años han pasado ilustres profesionales que han dejado huella en la universidad y en el país, entre los que podemos destacar a don Alberto Benavides de la Quintana, distinguido geólogo, así como a don Guido del Castillo Echegaray, distinguido ingeniero de minas. En el año 1997 se firmó el acta de constitución del Patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería, con la finalidad de contribuir a elevar la calidad académica de nuestra alma mater, siendo don Alberto el presidente fundador. El patronato ha contribuido con muchas obras desde su fundación, bajo el liderazgo de don Alberto, las mismas que continuaron con don Guido del Castillo y ahora continúan bajo el liderazgo del ingeniero Roque Benavides Ganosa, actual presidente del patronato. Entre las principales obras realizadas por el Patronato UNI se encuentran la construcción del moderno edificio del Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines, INCA, la remodelación de los museos de mineralogía y paleontología e inauguración de la nueva biblioteca en la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica. La construcción del Coliseo Polideportivo y del gimnasio totalmente equipado. La entrega de becas Andrés del Castillo, BCP, Fundación Romero, Ferreiros, Manuel Pardo y Lavalle,
Jesús Arias Dávila de Compañía Minera Poderosa, de Sauder, Perú, Alberto Benavides de la Quintana, Embajada de Francia, las cuales lograron beneficiar a cientos de estudiantes quienes pudieron desarrollar sus estudios académicos de posgrado y trabajos de investigación en importantes universidades del mundo. Brindamos apoyo económico a cientos de nuestros alumnos, como también la realización de tutorías para estudiantes en riesgo académico. Asimismo, premiamos con computadoras e impresoras a los 2 primeros puestos de cada facultad con el apoyo de Inversiones Benavides y realizamos conferencias magistrales mensuales con destacados expositores. Gracias a la donación realizada por importantes empresas, se aportó para la fabricación de 3 ventiladores mecánicos Fénix que se entregaron a eSalud para la lucha contra el COVID-19, entre otras grandes contribuciones. Actualmente, el Patronato UNI continúa apoyando a estudiantes y egresados, quienes gracias a su esfuerzo y dedicación contribuyen a poner en alto el prestigio de nuestra universidad, convirtiéndose así en una de las mejores del Perú. Nuestro principal objetivo es elevar el nivel académico en la formación de pre y posgrado de nuestros estudiantes para obtener un mejor desarrollo profesional y empresarial, sumando al progreso de nuestro país. Sé parte de este camino integrándote al Patronato UNI y así contribuiremos juntos al desarrollo de nuestra Universidad Nacional de Ingeniería. Muchas gracias, muchas gracias. A continuación, la palabra de bienvenida del ingeniero Roque Benavides. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por acompañarnos en este 53 reunión de charla magistral que nos ofrece el patronato de la UNI junto con la Universidad Nacional de Ingeniería en favor de toda la comunidad universitaria, los profesores, los alumnos, por qué no decir el personal administrativo, haciendo un esfuerzo, los egresados, como es el caso de Idán Cabello esta tarde, quien dan de su tiempo para darnos una charla de la especialidad en la que ellos se han desarrollado. En este caso tenemos a una persona que se ha dedicado específicamente al tema de riesgos y trabaja pues en el mundo de los seguros. Mucha gente no logra entender cuánto de ingeniería hay en el mundo de los seguros. Los seguros llevados profesionalmente requieren de la evaluación de esos riesgos por parte de gente que conoce de ingeniería, conoce de infraestructura, conoce de riesgos en general. Cuando se habla de riesgos no estamos hablando solamente de puentes o carreteras, también estamos hablando de riesgos en el mundo de los servicios, en la banca, en el comercio, en toda la actividad económica. Y realmente hemos recibido de Idán Cabello un conocimiento que nos impactó mucho, que contribuye con el patronato de la UNI, porque finalmente son personas como Idán que muestran la calidad de profesionales que la Universidad Nacional de Ingeniería ha contribuido ya peruana. Por eso para nosotros es especialmente grato tocar un tema que podría ser tan especial para la ingeniería, pero que no, es todo lo contrario. Está íntimamente ligado a la ingeniería y estamos seguros que ustedes apreciarán esa experiencia que tiene Idán Cabello y que nos los va a mostrar en esta charla magistral. Yo te agradezco mucho, Idán, por darte el tiempo. Todos los egresados de UNI tienen que saber que el patronato está para trabajar en forma conjunta y así contribuir a engrandecer a la Universidad Nacional de Ingeniería. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Roque. Muchas gracias. A continuación, permítame rápidamente leer el currículum resumido del ingeniero Idán Cabello. Él es gerente de riesgos y seguros. Es ingeniero de nuestra alma mater, la Universidad Nacional de Ingeniería, con maestría en gestión de riesgos industriales y ambientales
por la Universidad de Poitiers en Francia. Tiene también un diplomado en reaseguros por la Escuela de Seguros de Chile. Tiene 15 años de experiencia. Ha trabajado en organizaciones de renombre como Contacto, entonces subsidiaria de Buenaventura, Louis Vuitton, Michelin, Manfred, Locton y Glencore. Su curiosidad lo llevó a desarrollar y registrar 2 innovaciones en propiedad industrial. Además, es autor del libro El susurro del gado, súper interesante, donde busca contribuir a la gestión de riesgos empresariales, integrando ciencia aplicada, visión empresarial y academia. Además, es docente de programa de posgrado en la UNI y en ESAM. Adelante. Ya. Muchas gracias, César. Muchas gracias, ingeniero Roque Benavides. Eh, Voy a presentar esta presentación. La he tratado de hacer bastante resumida, pero no sin eso dejar de que sea, que toque los temas más importantes para la ingeniería. Nuevamente, muchas gracias, ingeniero Roque Benavides, por la invitación. Es un gran honor para mí estar aquí y una gran responsabilidad, dado que los profesionales que me precedieron en los cursos anteriores han sido profesionales con muchísimo más kilómetros que el mío, así que me llevo una gran responsabilidad con este tema. Gracias, Armando, por la estructura de este Campus Uni. Gracias, César, como no recordarte, cuando hace 17 años era estudiante en la Uni, eh, tú ibas a la Uni, siendo en esa época directivo de una gran firma global, ibas siempre y no ibas por costumbre, ibas por convicción, ¿no? Esa convicción me marcó. Ya joven ingeniero, conocí a Filiberto, en ese entonces de la junta directiva de graduados de la Uni, incansable, perseverante, fue fundamental para reflotar con bastante transparencia la asociación de egresados de la Uni, ¿no? Entonces, es un gran honor para mí estar aquí y quisiera iniciar este tema que me apasiona bastante en realidad, al cual caí por casualidad. Yo soy de formación ingeniero y cuando fui a Francia, la maestría a la que yo fui aceptado y con la beca de la Embajada de Francia estaba justamente en la capital francesa de las aseguradoras. Así que inevitablemente eh, fui direccionado a este mundo tan apasionante que es de los riesgos y seguros. Y bueno, quiero empezar con esta imagen, ¿no? Vemos un gato que está en un techo hundido un día de sol. Muchos pueden imaginar que el peso del gato es el que hundió el tejado, o inclusive más aún pueden pensar que el gato es garantía de buen clima, ¿no? Y vemos así que muchas veces en algunas industrias eh, solemos creer que porque hay un indicador, hay una matriz de riesgos, hay un reporte, un comité de riesgos, las cosas están bien porque existen estos mecanismos o herramientas. Hace muchos años, un gran reasegurador, Brenton Smith, de una reaseguradora en Alemania, me comentaba, ¿no? No confundamos correlación con causalidad. Y es lo que muchas veces nos sucede, ¿no? En las empresas, ¿no? El sesgo que nos lleva a asumir supuestos no validados. Entonces, dicho esto, hay una frase que me guía bastante, digamos, para esta presentación. Es una frase del filósofo Spinoza, donde dice, ¿no? Que nos creemos libres porque estamos conscientes de nuestras acciones, pero no de las causas que las determinan, ¿no? Y muchas veces nosotros, como seres humanos, somos muy susceptibles a creer que porque se contrata un seguro ya se controla el riesgo, que porque tenemos una matriz ya lo tenemos todo validado, y creemos que somos racionales cuando en realidad no lo somos, ¿no? Somos seres bastante subjetivos y ese es uno de los grandes retos que tenemos los profesionales de ingeniería al momento, por ejemplo, de diseñar un programa de riesgos y seguros. Y haciendo una breve introducción al mundo de los seguros, en esta diapositiva bastante resumida, cómo es el ecosistema de los seguros en el Perú y en el mundo, ¿no? Tenemos actores como las empresas que contratan un seguro a través de un corredor, por lo general. Tenemos el mercado reasegurador, que en términos simples son las aseguradoras de las aseguradoras.
por lo general con capital o sede en Alemania, Francia y Suiza, que tienen una tradición de siglos en mutualidades, y los brokers de reaseguros, y tenemos esquemas a veces más sofisticados como las cautivas, que algunas empresas en la región, principalmente de minería en Latinoamérica o del sector de la belleza, tienen una cautiva, ¿no? Que es un tema también muy interesante, que es una forma, digamos, de gestionar el riesgo a través de esta herramienta financiera. Tenemos el mercado de Londres, el sindicato de Lloyds, que es un mercado muy importante en el cual se aseguran muchas empresas en el mundo y en el Perú. Y tenemos los ajustadores, donde hay una alta densidad, digamos, de ingenieros que se emplean en este mundo también muy interesante, ¿no? De quiénes son los que cuantifican el riesgo y la pérdida cuando ocurre un evento, ¿no? Ya sea de maquinaria, de industria, incendio y otros. Pero también es importante recalcar que el mercado en el Perú tiene grandes retos y eso es lo apasionante y van a ver que va a ser muy importante para los ingenieros en general, ¿no? Somos un mercado de los más altamente concentrados en la región, según todos los indicadores que se manejan, ¿no? En cuanto a concentración del mercado asegurador. Estamos encima que nuestros pares de Colombia, Chile, muy por encima de Brasil, etcétera. Tenemos un índice de Herfindahl bastante alto, solo es superado por Costa Rica y Nicaragua. Y el CR5 mide estructuralmente cuál es la cuota de mercado que tienen los 5 principales competidores. Y en el Perú vemos que el 80% es la cuota. Es una cuota bastante alto, lo que exige que las empresas tengan que ser bien inventivas e ingeniosas para lograr una cobertura bastante sustentada, rigurosa, en el mercado local e internacional. Y si queremos hacer una analogía y compararnos con nuestros hermanos de Colombia y Chile, que son las economías más similares en cuanto a dinamismo en la región, vemos que en el Perú hay 5.9 mil millones de dólares en primas, en Colombia hay el doble y en Chile hay el triple. Se podría inferir que existe una correlación entre mayor competencia y mayor primas en el mercado, porque es indudable que las primas y los seguros son una herramienta fundamental para la recuperación, para la resiliencia de las empresas y de un país, ¿no? Y vemos acá que existe una gran diferencia, ¿no? Dado muchos temas como estructurales, la informalidad y otros, no obstante, vemos que la diferencia es bastante importante con respecto a otros países donde existe un mercado con más competidores. Y lo mismo sucede con el mundo del corretaje, ¿no? El año pasado estuve en Colombia, en Puerto Rico, y veía un dinamismo muy importante en el mercado de corredores, de seguros y reaseguros. Muchos actores con apetito, tanto locales e internacionales. En el Perú tenemos, por ejemplo, 369 brokers de seguros aproximadamente en base a fuentes de la SBS. Sin embargo, el primero tiene una cuota de 25.5% de mercado. Si sumamos los 5 primeros, estamos hablando ya de más del 50% de la cuota. Entonces, es un mercado que exige ser bastante ingenioso, mirar fuera de la caja, ver opciones en el extranjero, y es un ratio, son percentiles que, como he hecho en esta gráfica, no han variado en los últimos 15 años. No ha existido un cambio estructural, digamos, que motive una dispersión en competidores y por ende una mayor oferta, digamos, en las empresas que necesitan contratar un seguro. Y esta diapositiva es de hace pocos días en el Insurance Day, que fue hecho en un encuentro asegurador hace muy poco, y donde muestran, ¿no? con cifras que el ligero incremento que hay y que hubo en el mercado asegurador en el Perú no ha sido por temas disruptivos, sino por temas, digamos, de contexto y coyuntura, ¿no? Primero la pandemia, luego el tema del seguro vida ley, que fue ya mandatorio para todos desde el primer día, y luego la ampliación de las actividades incluidas en el SSTR, el seguro complementario para trabajo de riesgo. Entonces vemos que no ha habido, digamos, que el incremento ha sido más que todo motivado por contextos legales de pandemia, más que por temas innovadores y disruptivos.
Hace poco conversaba con Gabriel Misler, un ingeniero en Argentina inteligentísimo, que es asesor de grandes aseguradoras en el mundo, y en Europa y en Latinoamérica, y me comentaba, ¿no? En el Perú, ustedes se pelean por la torta, por un pedazo de la torta, y no por ampliar la torta, ¿no? O sea, los clientes son los mismos, y no se busca una expansión a través de otras formas innovadoras que existen en Puerto Rico, en Bolivia inclusive, ¿no? Como los seguros paramétricos, que es un tema muy interesante. Entonces vemos que ha sido un crecimiento marcado por el contexto. Y es ahí, luego de esta introducción, como les he preparado una presentación en tres partes. Primero, para gestionar riesgos y seguros, un tema fundamental es que tenemos siempre o solemos tener o somos susceptibles de la ilusión de control, ¿no? Este, lo que tranquiliza muchas veces nos paraliza, ¿no? Muchas veces creemos que porque ya tenemos un programa de seguros o tenemos un comité de riesgos y tenemos las matrices de colores verde, amarillo, rojo, ya estamos controlados y se puede predecir o anticipar todo, ¿no? Es como el gato que vimos hace un rato. En la gestión se convierte en un ritual. Y cuando estudiamos en la uni, hace ya, en mi caso, hace ya más de 17 años, cuando pasábamos por la avenida Havish, cuando pasábamos, íbamos a la avenida Wilson a comprar libros, veíamos siempre en las veredas calcomanías, ¿no? Masajes, amarres, chamán guachano, etcétera. Y hace poco, justamente, cuando salía de casa, vi nuevamente en la vereda este afiche en la vereda y me hizo reír porque me recordó los tiempos en la universidad, ¿no? Con los afiches en el piso y acerca, ¿no? De los amarres, ¿no? No sufras 100% efectivo. Y me hizo pensar, ¿acaso esto muchas veces no pasa en las empresas? Muchas veces no convertimos una gestión, una identificación de los riesgos, una valoración, una presentación en el comité en rituales que sirven para dar una ilusión de control, pero no tienen ningún impacto real, digamos, en la gestión de los riesgos. Y les voy a dar ejemplos más luego, ¿no? Eh, Cuando trabajaba en Glencore hace algunos años, tuve de jefe a ingeniero Juan Montoya Descalzi, una persona que tenía una visión sistémica de la gestión de riesgos y se manejaba la investigación de accidentes desde una forma bastante integral, ¿no? Nunca son unicausales, siempre son multicausales y organizacionales, ¿no? No los podemos anticipar, digamos, con una matriz hiper, porque una matriz hiper, una matriz de riesgos, es una herramienta que si bien se vende como dinámica, es una foto de un momento. Y una bibliografía muy interesante en esa línea que me llegó hace algunos años es el libro de Kahneman, que también es el autor del otro libro más conocido, que es Pensar rápido, pensar lento. Él nos habla, ¿no? Que existe una profunda naturaleza humana en buscar patrones, ¿no? Todo lo queremos encajar, lo queremos encasillar, lo queremos rankear. ¿Y por qué? Porque el cerebro humano, según este psicólogo y otros que han sido eh, han investigado mucho el tema, que no toleramos el vacío. Y esto se traduce también al mundo corporativo, ¿no? Muchas veces vemos la matriz y el color verde, esto está controlado. El amarillo, esto también. Y el rojo, mucho cuidado. Sin embargo, cuando investigamos accidentes, y en el Perú, o incidentes de todo tipo, desde seguridad, reputacional, procesos, ciberriesgos, ciberataques, vemos que muchas veces analizamos el evento y estos riesgos de mayor impacto y reputación, en la matriz casi siempre estaban en la zona media, ¿no? Porque existe una naturaleza muy humana a colocar todo en la zona media del riesgo, ¿no? Ni muy alto ni muy bajo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos colocar algo en un control, en una casilla. Sin embargo, Kahneman nos dice, y la práctica así lo ha demostrado, que los riesgos no entran en una casilla. Los riesgos son interdependientes, ¿no? No son unidireccionales. Hace poco hemos tenido el caso del ciberataque en un banco, hemos tenido el caso de la farmacéutica y el suero, como de un momento a otro algo de que parecía bajo control tiene un impacto en calidad, tiene un impacto reputacional y otro, ¿no? Entonces,
La pregunta que nos deja este libro, bastante interesante acerca del juicio y los sesgos, es si lo que reconforta siempre es lo que funciona, ¿no? Y en la práctica, los profesionales de la gestión de riesgos y seguridad, procesos, ciberriesgo, vemos que no siempre es así. Y definitivamente existen dos enfoques. No es que uno sea mejor que otro, sino yo diría que son complementarios en ese aspecto, ¿no? Primero tenemos la gestión de riesgos uno, digamos, que es la gestión que se basa primero en las matrices de colores, ¿no? Verde, amarillo, ámbar, rojo. Sin embargo, tiene una alta connotación subjetiva, ¿no? Porque los criterios sobre los cuales nos basamos para indicar qué es insignificante, qué es menor, qué es moderado, qué es peligroso, qué es catastrófico, es subjetivo. Hay empresas para las cuales catastrófico es, por ejemplo, un accidente mortal con más de 2 vidas. Para otro, una vida ya es demasiado, ¿no? Entonces, y así lo podemos ver con pérdidas financieras, con pérdidas reputacionales, etcétera. Y con respecto a la frecuencia, es otra zona de niebla. ¿Por qué? Porque le hemos dedicado pocas horas y poca investigación para determinar cuál es la tasa de frecuencia, por ejemplo, de ciberriesgo, de accidentes, etcétera. Razón por la cual cuando se hace estas matrices siempre está un sesgo desde el inicio, un sesgo que va creciendo a la hora que las operaciones se van desarrollando. Pero no solamente hay esas, hay también los reportes de siniestralidad que se envían año a año a las empresas de todo rubro. Sin embargo, son reportes reactivos más que proactivos. Tenemos las matrices de colores, tenemos los comités de riesgo, de compliance, que son muy importantes, pero muchas veces el objetivo es otro, ¿no? El objetivo es por compliance, por temas de gobernanza, por temas de auditoría. Y en Europa pude conocer y trabajar en 2 empresas en donde vi el otro enfoque que es muy importante, que es el enfoque cuantitativo, ¿no? Primero yo lo vi en Michelin, ¿no? Pero luego lo vi en Louis Vuitton, que es una empresa de lujo. Y en Louis Vuitton existía una broma, decían, ¿no? Hay 3 sectores que no conocen nunca la crisis. Así hablaban en Louis Vuitton, que es uno de los grupos más importantes del mundo y de lujo es el número uno. Primero, el lujo, los cementerios y la lotería. Crisis, guerra y todo, pandemia, son los únicos sectores que siempre tienen buenos márgenes, ¿no? Y pese a todo ello, pese a ser un negocio o una actividad con bastantes márgenes, aplicaban el análisis de riesgos cuantitativos para buscar la mejor cobertura para sus seguros, para sus reaseguros, para la elección del broker, etcétera. Y pude ver también de manera tangencial por amigos que trabajaban en Pfizer y en Eurochain, en este caso en Suiza. Y existen muchas formas, digamos, de trasladar o de traducir, digamos, este enfoque cualitativo de la izquierda a un enfoque cuantitativo. Existe la estadística, ¿no? Existen los criterios, etcétera. Existen las simulaciones de Monte Carlo, existen las curvas de excedancia de probabilidad y pérdida. ¿Para qué? Para colocar en una sola gráfica y presentar al directorio cuál es mi riesgo residual, cuál es mi riesgo, cuál es el apetito y cuál es el riesgo actual. Para en base a ello, el decisor en una sola diapositiva ve, mira, estoy contratando más de lo que debo o estoy controlando menos de lo que debo y así puede ir jugando y valorando el apetito y la tolerancia. En el Perú lo he visto muy pocas veces por ahora, pero estoy convencido que en los próximos años va a ser una tendencia. Se aplica la simulación, ¿no? La siniestralidad histórica, los cambios regulatorios, los riesgos son interdependientes, ¿no? Cuando ocurre un accidente, no solamente es el accidente, son las horas hombre, es el daño reputacional, es la póliza de responsabilidad civil, profesional, contractual o extracontractual. En realidad, esto es un riesgo que no es unidireccional. Tenemos los escenarios. Cuando hablamos a un comité ejecutivo hay que hablar en escenarios, ¿no? No hay que hablar, digamos, en un solo evento. Las distribuciones de probabilidad, los árboles de decisiones.
y considerar la incertidumbre. ¿No? Es muy importante para trasladar el tema cualitativo, que es muy importante y que sirve para socializar el riesgo, para comunicar, para iniciar una conversación, ¿no? Con los trabajadores, con la gerencia, con el mando medio. Sin embargo, tiene sus límites. ¿Por qué? Porque nace con subjetividad, con la subjetividad del equipo evaluador. Y nosotros en esta charla entiendo que hay ingenieros de todas las especialidades y las universidades. Nosotros en primer año de ingeniería, en todas las escuelas de ingeniería en el Perú, vemos a Pascal, Gauss, Kolmogorov, Poincaré, muchos más. Sin embargo, que nos enseñaron a pensar en términos de probabilidad, incertidumbre, distribución, y nos dieron muchas herramientas que las abandonamos muy pronto, ¿no? Cuando hacemos riesgos y seguros, ¿no? Tenemos distribuciones para pérdidas. Acá tengo un caso que presenté en LinkedIn hace poco, ¿no? De que cada riesgo para una financiera tiene una distinta curva, ¿no? El cibernético, el reputacional, accidentes, etcétera. Entonces, es importante que no creemos algo nuevo. En realidad, esta ciencia ya tiene 4 siglos. En realidad, sin embargo, muchas veces las hemos dejado en abandono por la vorágine, ¿no? Por el día a día, etcétera. Pero la ingeniería nos da muchas herramientas para que se apliquen en el mundo profesional. Hace pocos años yo tuve un debate muy tenso con un vicepresidente de una empresa de broker de seguros que, que alardeaba, ¿no? Y que decía, Idan, en este negocio no hay nada de ciencia, todo es comercial, me dice. Bueno, en parte sí, ¿no? Es importante las relaciones, las conexiones, sin duda, pero sin embargo, sin la ciencia, eh, no le estás dando un servicio, una prima de seguro a la medida a tu cliente, ¿no? Estás aprovechándote de un mercado quizás muy concentrado para dar una propuesta que el cliente no puede desmenuzar, no puede entender, no puede comprender, ¿no? Entonces, ahí tuve un debate muy apasionado en esa época, ¿no? Hace pocos años, que decía, aquí no hay nada de ciencia, y estaba muy equivocado, creo yo. Entonces, una frase que pongo en el libro y que resume bien esta parte es que cuando gestionamos riesgos es algo que no se siente, que no se calcula, aunque es intuitiva, no es útil, ¿no? Es importante pensar lento, pensar bien y no hacer atajos emocionales que nos hagan prescindir de la ciencia de la decisión, de las matemáticas, de las probabilidades, ¿no? Es importante que como ingenieros no los dejemos, ¿no? Hay un meme que ponen siempre en LinkedIn acerca de la vida del ingeniero, ¿no? Ponen primero que hace las integrales, hace las derivadas, la transformada de Laplace, Markov y todo, y al final en la empresa usa Excel, ¿no? Entonces hay que revertir eso, ¿no? Nosotros tenemos muchas herramientas que dejamos en el ropero y son muy importantes. Y así es como llegamos a la parte 2, el exceso de confianza, ¿no? Como dicen, todo plan es fuerte hasta que se enfrenta a la realidad, o todo plan es muy excelente o perfecto hasta, hasta que lo crees demasiado, ¿no? ¿Y qué es el exceso de confianza en la gestión de los riesgos y seguros? Allá por el año 2017 fuimos invitados a un congreso que se dio una parte en Florencia y otra parte en Londres, y justo en ese año hubo un escándalo en Londres, ¿no? Londres eh, es como París, pero sin embargo en Londres hay una oferta gastronómica bastante multicultural, eh, hay mucha oferta. En realidad, en esa época habían en TripAdvisor cerca de 18.000 centros gastronómicos, entre restaurantes y todo. Y a un periodista se le dio la idea de crear un restaurante, una página web, y colocaba fotos de los platos, eran platos ficticios, que los hacía con espuma de afeitar, con juguetes de plástico, etcétera, y los buenas fotos colocaba y sus amigos hacían buenas reseñas
y daba la sensación de escasez, ¿no? Nunca había reserva. Siempre cuando alguien iba a hacer una reserva, ya estaba sin espacio. Entonces creó la sensación de escasez y llegó a ser el número uno en TripAdvisor en el mercado, en Londres, ¿no? Es un lugar bastante con mucha oferta. Y se le ocurrió un día, para cerrar esta broma, decir, hoy voy a abrir el restaurante. Y las personas, un público selecto y sofisticado, fue al restaurante. ¿Qué hizo ese día? Fue a comprar en un mini market comida congelada, la calentó en microondas y la preparó. Y las personas cuando fueron al restaurante quedaron maravilladas, dieron buenas críticas, buenos comentarios, se tomaban selfies y todo. Acá vemos un tema que la ficción superó a la realidad, ¿no? Que muchas veces los sesgos o el marketing son más fuertes, digamos, que la racionalidad. Y eso pasó en Londres, y es un caso real, ¿no? Fue el 2017. Y muchas veces pasa también en las empresas, ¿no? Pasa muchas veces cuando creemos que está una evaluación de riesgos o un reporte, un programa de seguros, y creemos que es inmejorable, creemos que es lo mejor hasta que se convierte en una costumbre y se ritualiza, ¿no? Se ritualiza, y de eso hablo yo en un libro que próximamente voy a lanzar acerca de los ritos en la gestión de riesgos en las empresas. Pero este caso no es único. Eh, a fines del año pasado, un gran amigo que toda su carrera la ha hecho en minería metálica, inició un reto como gerente general en una mina no metálica, una empresa de minería no metálica. Y me invita porque tenía dudas sobre los reportes que le llegaban del asegurador y broker, ¿no? Que él intuía, como ingeniero, que algo no cuadraba, ¿no? De repente, o algo no entendía. Entonces me comparte sus reportes, sus fichas de siniestralidad, etcétera, y vemos que había un factor que nos llamó mucho la atención, que es el IBNR. El IBNR en seguros, en riesgos, por sus siglas en inglés, son los daños incurridos pero no reportados, que son aplicables para muchos riesgos o ramos técnicos, por citar un ejemplo, enfermedades profesionales. Las enfermedades profesionales son riesgos de cola larga, como se dicen, ¿no? No es como un auto. Chocas el auto, va el ajustador, hace el peritaje, la cuantificación y ocurre la indemnización, ¿no? Y se cierra el siniestro. Con las enfermedades profesionales y con otros riesgos es diferente. Una enfermedad se puede configurar en el año X y demandar en el año X más 15, ¿no? Entonces las aseguradoras tienen que hacer una reserva para esos casos incurridos pero aún no reportados. Pero hoy viene la zona de niebla, ¿no? Como indicaba en el título. ¿Cómo se calcula esto? ¿No? Las empresas están que pagan con alegría los incrementos en las primas sin saber cuál es el fundamento, y aplicando un poco de estadística, primero antes de eso se solicitó, ¿no? A su asesor, al broker, a la aseguradora, que nos envíe el sustento de por qué en estos últimos 10 años habían tanto monto en esta columna, y no hubo nunca una respuesta. Hasta que al final nos enviaron un Excel, pero en un Excel, como pueden ver acá en la gráfica, de promedios móviles. Existen muchos métodos para el cálculo de este factor, y todos los métodos van a depender de los supuestos o las hipótesis que tú le metas en la simulación. Sin embargo, en este caso siempre se colocaba el escenario más desfavorable para el cliente, pero el extremo. Entonces, que lo que se vio y en la renovación era que se aseguró que no se incrementara 1 millón de soles en primas. O sea, se le iba a incrementar 1 millón más sin sustento, y se logró que no se incrementara. Sin embargo, nos enteramos, digamos, que en los últimos 10 años las pérdidas no sustentadas fueron de 2 millones de soles, ¿no? Entonces, y para esto, ¿qué es lo que se aplicó? Monte Carlo. Y Monte Carlo, simulación Monte Carlo, nos generó un ahorro de 1 millón de soles para una empresa que no es de la gran minería, es de la mediana minería, ¿no? Entonces vemos el impacto que hay y cómo las matemáticas sirven para que ahorremos o para que seamos más eficientes, digamos, en la gestión.
Y esto nos lleva a esta imagen, ¿no? ¿En dónde está el piloto? ¿No? Esta es una película de hace algunos años, de nuestra niñez, con el doctor Leslie Nielsen, ¿no? Como el doctor Rambo, creo, en esta película bastante cómica, y, y nos lleva a la analogía, ¿no? ¿En dónde está el risk manager? ¿No? ¿Está comprando seguros o está administrando riesgos? En este caso, en base a la experiencia propia, tengo el caso, por ejemplo, sin mencionar nombre, de 5 empresas de minería metálica, todas con las características que son de minería metálica, y tienen más de 1.000 trabajadores. Las 3 primeras de capitales principalmente locales y las 2 últimas de capitales principalmente internacionales, con distintas sumas aseguradas, ¿no? Las sumas aseguradas se calculan en base a primer riesgo o a valor total. Y existen muchos métodos. Sin embargo, son estas que las que he podido hacer, y las primas anuales, ¿no? Que cada una paga tanto por riesgos patrimoniales, ¿no? De propiedad, incendio, lucro cesante, responsabilidad civil, maquinaria, rotura de maquinaria, y las de personas, ¿no? Seguro complementario, salud, pensión, vida ley, EPS, asistencia médica familiar. Y si hacemos un ejercicio mental y dividimos las primas entre las sumas aseguradas, vemos que el ratio no es el mismo. Hay algunas que parecieran que están pagando muy poco y otras que parece que están pagando demasiado, ¿no? Entonces, y ahí es un tema muy importante porque cuando empezamos a escarbar en cada una de ellas, por ejemplo, hay algunos casos donde porcentualmente una de ellas paga 20 meses menos que otra, y tiene el sustento, primero, porque el directorio, digamos, está dispuesto a asumir ciertas pérdidas. De hecho, ha generado una reserva para autoasumir ciertas pérdidas, ¿no? Y cuál es una estrategia válida, ¿no? También, entre otras. Sin embargo, en otras, pareciera que se está pagando demasiado, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante y ahí hay una oportunidad muy interesante para los ingenieros, y los invito a los ingenieros que quieran entrar en este mundo tan apasionante de la gestión de riesgos y seguros, ¿no? Porque hay mucho por hacer y lamentablemente a veces en este mundo, en el mundo, como se dice, en el mundo de los ciegos el tuerto es rey, ¿no? Entonces hay mucho por hacer, mucho por aplicar, mucha ciencia para aplicar y escarbar aquí. Y un libro que yo recomiendo siempre a mis amigos, a mis alumnos de la uni, son estos también, ¿no? De Doug Hubbard. Él es un profesional de Estados Unidos que principalmente él se ha enfocado en investigar, en aplicar en las empresas y en el ejército de USA una serie de técnicas cuantitativas, semi-cuantitativas para analizar el riesgo cibernético principalmente, pero otros riesgos, y son libros bastante buenos, con mucho rigor. No son de un nivel de matemáticos, sino para un nivel ingeniero, justamente, ¿no? Son prácticos y fáciles para leer. Y el último de ellos es la falla de la gestión de los riesgos, ¿no? Que está roto y que hay que reparar, ¿no? Es muy importante esta información porque nos va a permitir dilucidar, digamos, esta niebla que hay muchas veces en la gestión de riesgos. Lo cual nos lleva a la tercera y última parte, ¿no? Al gestionar riesgos, ¿estamos haciendo estrategia o estamos haciendo una apuesta? ¿No? Que es una pregunta válida, ¿no? Eh, y la voy a explicar a continuación. Y se puede entender con la famosa analogía el caballo y la carreta. ¿Cuál va primero, no? Si queremos hacer una analogía con la gestión de riesgos y seguros en el mundo de las empresas, el caballo es la incertidumbre, que la conocemos, pero no podemos domar muchas veces, ¿no? El carruaje es la estructura de decisiones de las empresas, ¿no? ¿Qué tan flexible es? ¿Qué tan rígida es? ¿Está preparada para los baches? Y las riendas son nuestro sistema de decisiones. Aquí el gran debate es no eliminar el riesgo, ¿no? Y no hacer que el caballo vaya más rápido, sino que el caballo resista más lejos.
En Louis Vuitton tuve un jefe, una persona inteligentísima, Jérôme Dandrieu, que ahora está en Swarovski, la empresa suiza de los diamantes, y él nos decía siempre en los comités de los lunes, que eran como comités de 15 minutos bastante ejecutivos de Jérôme, ¿no? Era, el riesgo no es un enemigo en las empresas, es una realidad a comprender. Y así pensaba el comité, ¿no? Para ver cuáles son estos riesgos, cuáles son los impactos, cuáles son las interdependencias entre los riesgos que hay, ¿no? Muchas veces en el lujo, por ejemplo, uno de los riesgos era el de la materia prima, ¿no? En la fábrica en la que yo estuve en dos fábricas, en Sudán y en Condé. En una de ellas hacían las carteras de Sofía Coppola y en la otra se hacía las maletas que iban para China de cuero de tortuga y de cocodrilo. Y el proveedor de cocodrilo estaba en un país de África. Y venía el proveedor con sus botas de explorador cada 6 meses, ¿no? Y con su sombrerito, un personaje que era de Sudáfrica, me acuerdo, muy particular, y traía con las con el cuero. Pero una vez que este señor se le ocurrió incursionar en el mercado de los diamantes en Botswana, y lo perdimos. Vio el diamante más rentable que los cueros y lo perdimos. Entonces ahí fue que se activó el plan B. El plan de contingencia B era un criadero de cocodrilos en California, creo, o en Miami, ¿no? Y había otro en otro país de África, ¿no? Entonces existía un plan B, ¿no? Para todos estos temas que eran muy especializados, ¿no? Porque era un solo proveedor exclusivo para esta empresa, porque el otro era el proveedor de Hermes, el competidor. Entonces, era, era un ejercicio muy sano de estar haciendo siempre, digamos, quién es el proveedor, cuáles son los impactos que hay cuando viene acá, cuáles son sus rutas, etcétera. Incluso existía en Louis Vuitton una política que incluso en la movilidad desde que podían ir dos gerentes juntos, ya sea dentro de Francia como en Europa o en el extranjero. Siempre iban uno por uno para esos viajes largos, ¿no? ¿Por qué? Porque si pasaba algo y se caía el avión, por ejemplo, no iba a fallecer el vicepresidente y el presidente, por ejemplo, ¿no? Entonces, hasta ese nivel llegaba una empresa que tiene altos márgenes, ¿no? Y aún así se preocupaba, digamos, por manejar el riesgo a ese nivel. Eh, y ahí viene este interrogante, ¿no? En un comité a inicios de este año, en el colegio vimos, ¿no? Que dos empresas del mismo riesgo minero pagaban primas diferentes. E hicimos el ejercicio, ¿no? ¿Por qué pagan tan diferentes? Y con una vimos el tema de su distribución. Cada riesgo tiene una distribución diferente, ¿no? Esta es una de ellas, pero existen otras más. Y para eso necesitamos mucha data. ¿De quién? Del equipo de mantenimiento y gestión de activos, ¿no? Que nos pasó la data de los últimos 5 años de las pérdidas de rotura de maquinaria, lucro cesante, paralización. Y vestimos esta curva y vimos en dónde está el deducible que paga la empresa, cuál es el coaseguro y cuáles son los límites, ¿no? ¿Qué es el límite? El límite es solamente hasta este nivel pago en caso de indemnización. El deducible es te pago por encima de, quiere decir que te pago, que tú asumes los primeros dólares o miles de dólares. Entonces, hicimos el análisis y el cálculo y una de las conclusiones a las cuales vimos en el estudio era que pagaba 3 veces más prima que un cliente de más o menos las mismas características y tipo y empresa, ¿no? Operación, número de trabajadores, etcétera. Y estándares muy parecidos, ¿no? Y se le preguntó al broker, necesito que me mejores la prima. Y la propuesta del broker fue, ok, te voy a mejorar esta prima. Y cuando llegó la cobertura nueva, era con el límite reducido. Quiere decir que te voy a asumir hasta menos límites.
y quienes entendemos, digamos, el tema de las curvas y matemáticas en seguros, por ejemplo, algo que nunca debes hacer, o en todo caso sustentarlo bien, es reducir el límite. Si quieres tú bajar el costo de la prima, existen otras herramientas para transferir, diluir el riesgo. Pero reducir el límite quiere decir que te estás desprotegiendo de aquellos riesgos que viven en el otro extremo de la curva y que son los que te van a impactar más. Entonces, esa respuesta fue una respuesta que pienso yo que debió de ser más sustentada, ¿no? No es la mejor forma de reducir un límite para bajar una prima. Existen otras formas más sustentadas con matemáticas, ¿no? Y así esto puede usarse para muchos riesgos, accidentes de trabajo, cibernético, o aplicar incluso el teorema de Bayes, ¿no? Para algunos riesgos del ciberespacio. Y también lo que se puede hacer es simular, ¿no? Los ejercicios, ¿no? Muchas veces, ¿qué es lo que pasa muchas veces en las empresas? Faltan 3 meses o faltan 2 meses, un mes, y te llega la renovación, incremento por tal razón, desde las razones más usuales, ¿no? De que el mercado está duro, el mercado está difícil, que, que el huracán en Miami, el huracán en Puerto Rico ha removido todos los cimientos del mercado, etcétera. Sin embargo, lo que se debe hacer y lo que se hacía en otros lares era que vas a modelar, ¿no? ¿Qué quieres subir, qué quieres bajar, con qué quieres jugar? Y este es un caso en el Perú de hace pocos meses que lo hice para una empresa y que modeles, ¿no? ¿Cuál es el límite de cobertura? ¿Cuál es tu franquicia, tu coaseguro? Y es el cliente y no tú, asegurador, broker, quien decide el apetito. Porque quien decide el apetito por el riesgo no es el broker o no es la aseguradora, es la empresa. Pero muchas veces pareciese que quien define el apetito es el que te vende el seguro, no el que lo compra. Entonces ahí ya hay una forma para mejorar, ¿no? Y en base a ello, con la empresa, mira, si bajas el coaseguro en tanto, tienes una protección para tales pérdidas y para tales no. Y al final es el cliente el que decide, mira, mi apetito en base a mi proyección de rentabilidad para este año, el EBITDA, etcétera, es tanto. Y se simula y el cliente decide escenarios y los compara, ¿no? Con simulación de escenarios A, B, por ejemplo, y los compara y es él el quien decide, digamos, cuál es el apetito para el siguiente año, ¿no? Y es algo que se debe hacer con 3 o 6 meses antes del inicio de la renovación. Entonces, es un factor muy importante que se comparen las opciones. Y la mejor forma para comparar las opciones es aplicar algunas simulaciones. Y hay un libro también que me gusta bastante y pude conocer al profesor Sam Savage hace más de 10 años. Tiene muchos libros, pero un libro que es demasiado didáctico es The Flow of Averages. Eh, es un lenguaje muy sencillo para alguien, una eminencia de Stanford y que asesora, digamos, a grandes firmas en Estados Unidos, ¿no? De la aeronáutica, espacial, ¿no? Etcétera, pero lo hace muy sencillo. Y él tiene un capítulo en donde empieza con esta gráfica, donde dice, ¿no? Los planes basados en promedios son como cruzar un río, que en promedio tiene 1 metro de profundidad, y ahogarte en el centro donde mide 3. Muchas veces para los reportes de siniestralidad, riesgos, nos guiamos por los promedios, ¿no? Y sin embargo, los eventos de mayor impacto son los eventos que viven en las colas, ¿no? Extremas, ¿no? De un riesgo. Entonces, es importante pensar en incertidumbre antes de que pensar en las medias o en el promedio. Es muy importante para que el decisor, el que toma el riesgo, sepa, digamos, los escenarios en el cual se mueve su empresa, ¿no? Y en base a ello decidir, ¿no? Que es la función principal de esta función ejecutiva, ¿no? Decidir. Y es así, de esta incomodidad y otras dudas, que se me ocurrió esta idea en los últimos 15 meses de escribir un libro, ¿no? En base a esta experiencia de estos últimos 15 años y en base también a las clases que dicto en posgrado de la uni y en base a estos libros que yo le he comentado y otros más, que existe un vacío, creo yo,
en cuanto a la bibliografía para la gestión de riesgos y seguros. Por un lado, no me fue fácil encontrar, cuando vine a Perú, un libro en castellano en este tema. Por un lado están los libros bastante técnicos del reaseguro, para los actuarios, son libros para un perfil mucho más especializado, para los matemáticos, el cálculo de las reservas, las probabilidades, etcétera. Y por otro lado están los libros más generalistas, ¿no? Que es el seguro, los conceptos, qué es lo que dice la SBS, qué cubre, qué no cubre. Sin embargo, en el término medio vi que había una necesidad, digamos, de explicar esto, ¿no? De una manera lúdica, didáctica, digamos, pero muy alineada, digamos, con el rigor estadístico, de la probabilidad, de la historia del pensamiento, de lo que es el riesgo, ¿no? Porque el ser humano viene desde una superstición, el azar, el oráculo y los dados, hacia una gestión de riesgos cuantitativo. Pero a lo largo de la historia no ha sido un camino recto, ha sido un camino sinuoso, con algunos retrocesos y otras en avanzadas, ¿no? Y prueba de ello es que hemos dejado en la gestión de los riesgos y seguros a las herramientas que existen hace casi 3 o 4 siglos, ¿no? Como les comenté, ¿no? Así que es así como nace esta duda, esta incomodidad, y próximamente voy a presentarlo en la uni, ¿no? Para que los estudiantes puedan estar en el pre-lanzamiento de este libro. Y bueno, he tratado de hacer un resumen en estos 40 minutos. Es un tema que da para mucho más y que se ramifica en varias partes, pero espero haber estado a la altura de las expectativas de esta invitación y a disposición para las preguntas o las consultas que los participantes quieran hacer. Gracias. Muchas gracias, Ilan. Realmente espectacular. Ha sido súper claro. La valla estaba alta, pero tú la has superado, Ilan. Totalmente. Te felicito realmente. Bueno, a Gracias. continuación tenemos la sección de preguntas y respuestas que va a estar liderada por Filiberto Revilla. Adelante, Fili. Gracias, César. Felicitarte, Ida, por la conferencia, muy didáctica, con detalle de ingeniería, entonces esto aclara bastantes dudas, seguro que tienen los participantes. Bueno, tenemos acá una pregunta del señor José Laredo, ¿no? Es un poco amplia. A ver, dice, considerando el incremento en la frecuencia e intensidad de eventos climáticos atribuibles al cambio climático, junto con el avance en la recopilación de datos ambientales, y viene la pregunta, ¿es factible el desarrollo de productos de seguros paramétricos basados en modelos de inteligencia artificial y sistemas predictivos de riesgo para cubrir estos catástrofes naturales? Sí, en realidad es una pregunta muy interesante. En realidad, sí se puede. De hecho, hay empresas que ya lo hacen en el mundo, lo hacen en la región también, en México, en Francia. Eh, ¿Cuál es el sustento, no? O sea, hay información, está disponible. ¿Quién nos provee esta información? Son los satélites, ¿no? De la NASA, otros entes internacionales que nos dan los parámetros, digamos, por ejemplo, si es un riesgo para el agro, de inundación, de precipitación, etcétera, y en base a ello se hace, como bien indica el que hace esta consulta, el seguro paramétrico, que se basa en parámetros. Y el agricultor o la empresa o la industria hace una cotización en base a ciertos parámetros. Por ejemplo, yo soy un productor de mango y a mí me interesa que la precipitación esté entre tantos milímetros a tanto. Solamente yo me voy a preocupar y quiero asegurarme si las lluvias exceden a ese rango o están por abajo de. Entonces se hace un cálculo con simulaciones y se plantea una prima más acotada y por lo general más barata para el cliente. Igual pasa con los arándanos, ¿no? Hace poco vimos un caso de los arándanos, que los arándanos, digamos, para que sean aptos para el mercado exportador, necesitan un diámetro, ¿no? Entonces, pero cuando las lluvias pasan, ya ese diámetro es más pequeño y ya no es muy atractivo para el mercado internacional.
así que, que el productor pierde dinero. Y es aplicable igual también para industria minera, ¿no? Acá en el Perú hay una empresa en minería que tiene un seguro paramétrico, ¿no? Tiene un seguro paramétrico para el tema de terremoto, porque ellos dicen, ¿no? Mira, yo no quiero un seguro por encima de 8.5 porque ahí todos estamos fuera. Y tampoco quiero yo pagar una prima para un seguro por debajo de 6 o 7. Entonces hacen el parámetro y contratan solamente para el rango de 7 a 8 y con la distancia al epicentro tal. O sea, tú juegas con todos los parámetros, la magnitud del evento, la distancia al epicentro, la profundidad del sismo y todo. Y modelas y el cliente elige, mira, ¿sabes qué? Yo me quiero proteger en tal escenario. Y la prima es a la medida y más barata porque cubre menos, pero cubre lo que tú necesitas o lo que tú quieres contratar. Ujú. Ahora, Iván, estos seguros que tú comentas, ya que he hecho esa medida, me parece que no todas las aseguradoras te lo brindan, ¿no? O cómo se maneja eso. En realidad, están que lo ofrecen con fuerza desde el año pasado. Más que aseguradoras, están que lo ofrecen algunos brokers de reaseguros, ¿no? Brokers de reaseguros en el Perú. De hecho, en Puerto Rico, inclusive hasta el gobierno tiene un seguro paramétrico para el riesgo de huracán y todo. En Colombia también hay mucho paramétrico, en Chile también. Pero en Perú yo conozco personalmente de dos casos, una agroexportadora en Trujillo y una minera en el sur. Ok, ok. Tenemos otra pregunta del señor Rubén Tobar. Dice, ¿nos podría dar un alcance de las implicancias que tenemos cuando las empresas caen en infraseguro en sus riesgos patrimoniales? Claro, el infraseguro es, por ejemplo, uno de los casos que puse en la diapositiva. Era una empresa, digamos, que paga una prima bastante baja, ¿no? Paga una prima bastante baja porque ellos ya saben cuáles son las pérdidas que pueden manejar y las quieren asumir, y las quieren asumir, ¿no? Entonces quieren asumir y eso está siempre y cuando el cliente ha asumido y comprado que están dispuestos a asumir ese riesgo. No, ¿cómo es que se calcula? Existen muchas formas. Una de las fórmulas, de las formas que se hacen, por ejemplo, en seguros y en reaseguros, es el cálculo de PML, ¿no? De la pérdida máxima que puede haber, ¿no? En el caso de minería, se visitan varias minas y se ven cuáles son los escenarios de pérdida, ¿no? Tanto en incendio, de rotura de maquinaria, lucro cesante, ¿no? Se hace un análisis de pérdida, o llamado PML. Ok. Tenemos otra pregunta, Idan, referida al tema del transporte. Dice el señor Rogelio Oyola. Me gustaría saber qué tipo de seguros y qué riesgos se usan generalmente en el transporte multinacional. El seguro de transporte, para ser sincero, es un ramo el cual no manejo. No manejo ese ramo en particular, no, que no me considero especialista, así que no quisiera dar una información que esté ¿De acuerdo? sesgada, incorrecta. Otra pregunta. Bueno, ya nos has recomendado varios libros ahí en tu presentación, Idan, ¿no? Que ya nuestros participantes, el público ha tomado nota, pero nos gustaría que nos des un poco más de detalle de tu libro, ¿no? Felicitarte por hacer un libro, no es fácil, ¿no? Hay muchas personas que se quedan con ese sueño de hacer un libro y no logran hacerlo, pero tú a tu corta edad pues ya has logrado hacer un libro. Entonces, danos un poco más de detalle de qué contiene, qué recomendaciones hacen el libro y algún detalle más. Claro, gracias. El eje conductor del libro, que son 7 capítulos, es la historia del riesgo, ¿no? Desde los griegos hasta la época de hoy. Y en cada etapa he ido haciendo analogías, digamos, con la forma como se gestionaba el riesgo antes y cómo se hace ahora, ¿no? Por ejemplo, casos, por ejemplo, como el de la farmacéutica, que hubo hace poco, cómo es que se puede estimar las pérdidas, digamos, si aplicamos estadística de Pascal, por ejemplo, ¿no? Y así colocar casos, digamos, en minería, cómo se calculan estas pérdidas, con anécdotas históricas en cuanto al riesgo. O sea, no es un libro científico,
Es un libro, digamos, para leer, para entender un poco, con fundamentos de matemáticas generales, ¿no? Y es por ello que le puse susurro del dado, ¿no? Susurro del dado porque en Buen imágenes hay nombre. dos dados, un dado bueno, un dado malo, porque tenemos siempre el sesgo de la parte eh, más extrema, ¿no? Y me vino el Claro. susurro porque hace años tuve un jefe en seguridad que cuando cuando había un tema en la mina decía, chicos, oído, oído a la música, decía. Porque ya cuando empiezan a haber varias fallas por varios lados, procesos, calidad, muchos temas, ya te están mandando anuncios que va a ocurrir un accidente grave. Porque un accidente nunca sale de un día a otro, ¿no? Es como cuando Claro. ocurre un incendio y la prensa dice un cortocircuito. Es lo que dicen primero, pero hay muchas cosas que pasaron antes, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso, Idán, cuando se produce el COVID, que bueno, algunos dicen pues que este es el famoso cisne negro, pues que realmente nadie se imaginaba que iba a venir esta enfermedad. ¿Qué pasó ahí con las aseguradoras? ¿Perdieron dinero? ¿Se pudieron cubrir? Porque bueno, por las noticias, pues las aseguradoras pagaron miles de millones de dólares, ¿no? Pero, ¿qué pasó ahí tú Eh, que conoces este tema? Claro, ahí justamente cada año en Suiza se hace el World Economic Forum, ¿no? Donde van, digamos, los empresarios y todo, y hay un broker que siempre ahí presenta el barómetro del riesgo global. Y un año antes, la pandemia COVID no estaba en el top 10 y de un momento a otro pasa al 1, ¿no? Ese es un ejemplo claro, digamos, que la valoración de los riesgos por ranking o por matrices son cualitativas. ¿Cómo es que hacen el cálculo, digamos, del barómetro en base a encuestas? ¿Encuestas a quién? Encuestas, por ejemplo, a los presidentes, decisores, a los empresarios en general, ¿no? Pero esas encuestas son basadas en las opiniones y en la experiencia de los entrevistados. Sin embargo, la estadística ya nos anunciaba en China otras cosas. Y como anécdota, solo hubo una empresa que consideró el riesgo pandémico, ¿ah? En su póliza, que fue el campeonato Wimbledon, el de tenis. El campeonato Wimbledon, de repente ahí tuvieron un risk manager bastante así extremo, etcétera, y consideró, cosa que fue una de las pocas empresas en el mundo que recibió indemnización por paralización, ¿no? Entonces existen esos temas, ¿no? O sea, era un risk manager bastante astuto que quiso ver el otro extremo, ¿no? Yo tuve un amigo que cuando viajaba con su familia, eh, y cuando estaba cerca de un restaurante, algo, eso me lo contó su propia esposa, él colocaba al lado de la tina de la ducha una toalla y con agua remojada, porque que si ocurría un incendio, se tapaba con la toalla y salía, ¿no? Entonces, vemos a alguien que se prepara bastante, ¿no? Para uno puede ser extremo, pero para él era su plan de control, ¿no? Ocurre un incendio, me envuelvo en la frazada mojada y salvo a mi familia. Claro, claro. Entonces todo va a depender de... La última pregunta, Ya. Idan, es, tú mencionaste pues que la idea era incrementar la torta de los seguros, ¿no? Generar mayor mercado de seguros. En tu opinión, qué acciones se deberían desarrollar para obviamente incrementar esto? Primero hay que entender que el Perú tiene una estructura que hay mucha informalidad, digamos, y hay también mucho centralismo. Por ejemplo, de manera estructural que lo que se debe mejorar es la descentralización. Por ejemplo, en Colombia, que es una economía muy parecida a nuestro país, cuando estuve ahí hace poco, eh, Bogotá y Medellín, Bucaramanga, ves industria por todos lados, ¿no? Y ves que hay aseguradoras que tienen su sede principal en una ciudad o en otra. Hay reaseguradores con sede en Colombia y no hay en Perú ni uno. Para que tengas una idea, que hay dispersión en el riesgo. En cambio, en el Perú casi todo está en Lima. Una de las soluciones es el seguro paramétrico, ¿no? Que lo han preguntado aquí en el chat, ¿no? El seguro paramétrico justamente es un seguro que permite democratizar, ser accesible, ser fácil, ¿no? De hecho, hubo una empresa francesa que se llama Descartes, como René Descartes, de un grupo de ingenieros que en Francia hace unos años crearon un seguro paramétrico.
basado en Machine Learning, inteligencia artificial, y hoy en día ya son aseguradoras. O sea, han colocado primas incluso en Singapur, en Ghana, Zambia, México, tienen una oficina, inclusive tienen ya oficina en México, para que tengas una idea, ¿no? O sea, solamente con inteligencia artificial. Descartes es el nombre de la empresa, como René Descartes, ¿no? Entonces, digamos, ese es el camino, ¿no? El camino son los paramétricos para una economía como la nuestra. De acuerdo, Iván. Extraordinario, ¿eh? Felicitaciones nuevamente. Damos el pase a Gracias. César. Muy bien, la verdad que súper interesante, Iván. En primer lugar, quiero felicitarte por la exposición, así como ya lo hizo Rocky, lo acaba de hacer Filiberto, nos ha llevado de la mano en muchos temas que nos has hecho recordar. Por ejemplo, yo estaba recordando un curso de estadística y probabilidades, ¿no? Que es, creo, un Monte Carlo, recuerdo de Monte Carlo, ¿no? Realmente temas que, como tú has criticado, lo estudiamos en la universidad y después ya nos vamos olvidando. Pero hoy día estamos en un mundo de incertidumbre plena. Creo que incluso para hacer planeamiento estratégico, yo creo que el mundo probabilístico, los distintos escenarios son fundamentales, ¿no? Y hay que tener cuidado con el exceso de confianza, ¿no? Esa palabra que tú dijiste, o el caso, ¿no? De la que la ficción superó a la realidad, ¿no? La verdad hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Nuevamente felicitaciones por tu libro, El susurro del dado. En algún momento, por favor, nos hace llegar dónde lo podemos adquirir. Yo creo que entiendo que va a ser un libro bastante lúdico, no lo vas a ir revisando muy bien, nos encantaría, ¿no? Y también me llevo ese mensaje de oído a la música, ¿no? Realmente esa palabrita es algo que lo hemos escuchado, yo lo he escuchado en varias, oído a la música, ¿no? Qué interesante. Así que felicitamos también a los participantes, veo que hay una gente de Cusco, hay de otras provincias también, de toda generación, gente joven, gente mayor, gente intermedia, muy interesados en este tema, sobre todo en un mundo donde estamos totalmente increíble, o sea, impredecible, ¿no? Las cosas que pueden suceder. Así que muchas gracias a todos por su participación y nos vemos en la próxima conferencia. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, felicitaciones. Un abrazo a todos.